Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan por Radio Wax y a quienes nos siguen en las plataformas de redes sociales de responsabilidad social universitaria. Mi nombre es Jorge Peredo, esto es Voces por la Sustentabilidad. En esta ocasión vamos a presentar el tema Arte para Todes, acceso diverso a bienes culturales. Tenemos una invitada de lujo, es mi colega del doctorado, la maestra en ciencias Ruth Maldonado Lobato. Hola. Ruth es maestra en políticas públicas y actualmente estudiante de posgrado en el doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización de nuestra máxima casa de estudios. Ruth es cantante, es artista, es poeta, es gestora cultural, ha impartido materias en universidades de prestigio como la Universidad Autónoma de México y otras instituciones, y se ha dedicado a estudiar el arte y la cultura y el acceso a él. Específicamente se pregunta por qué no todos pueden acceder al arte y la cultura. ¿Y qué es eso a lo que solemos llamar arte y cultura? Bueno, Ruth, quisiera antes que nada preguntarte sobre este tema que tú propones. ¿Por qué es importante preguntarnos si el arte es para todes? ¿Qué significa esa pregunta? Arte para todes. Yo creo que es un ejercicio de autoanálisis, ¿no? De preguntarnos si realmente el arte que se está ofreciendo o las expresiones artísticas que se están ofreciendo realmente son para todas las personas. Todas las personas tienen la posibilidad de acceder a estas expresiones, o es simplemente una forma más de manipulación, de sesgo, incluso de separatismo, ¿no? Desde cuestiones jerárquicas, ¿no? O sea, por ejemplo, te recordarás a Bourdieu, ¿no? Que hace todo un análisis de clase con base en el arte, ¿no? Y en los gustos. Entonces, finalmente me hago esta pregunta porque, bueno, en la maestría entro como con la idea de hacer un trabajo de investigación enfocado en reivindicar los derechos laborales de las y los artistas, principalmente en el área musical, por mi experiencia, ¿no? en la música y en el arte, ¿no? por tener personas cercanas que se encontraban en el medio y que yo veía que las condiciones laborales eran pésimas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿de qué manera yo desde la academia puedo ayudar para que sus condiciones sean mejores? Yo pensaba que esto era, bueno, es la cultura, hay que hacer políticas culturales para que los artistas puedan tener mejores condiciones laborales. Pero bueno, entré a la maestría y me di cuenta que no, que en realidad eso sería política laboral de los artistas. Y mientras empiezo a estudiar e indagar más, me di cuenta que la real problemática tiene que ver más bien con la posibilidad de que las personas tengamos o no acceso, y no solo el acceso, sino la diversidad de expresiones, que tengamos la posibilidad, nos guste o no, simplemente la posibilidad de elegir acceder a bienes diversos, artísticos, por decirlo así, o bienes culturales, que serían, ya estamos hablando de espacios físicos, expresiones, talleres, digo, la gama es amplísima, ¿no? Tendríamos que dar toda una cátedra al respecto, pero más o menos por decirlo así, serían todos los foros, y en este caso específico que yo trabajé fue bienes culturales otorgados por el gobierno, ¿no? Entonces todos los teatros, las plazas públicas, todo espacio donde se pueda llevar a cabo una expresión artística, todo, y que sea por parte, o sea, que sea del gobierno, que sea público, todo eso es un bien cultural. Entonces, incluso las iglesias se consideran bien cultural, aunque hay un tema ahí de privatización medio extraña y que también sería una plática muy extensa que podríamos tener en
ese sentido. Entonces, comienzo a realizar este trabajo y para darme cuenta, bueno, quienes tenían acceso a esta posibilidad de acceder diversamente a los bienes culturales. Entonces, ¿tú consideras que actualmente no hay políticas que promuevan ese acceso diverso y que no está posibilitado? ¿Y qué sería, cuáles son las trampas o cuáles son los escollos que evitan que exista esa diversidad de bienes culturales y que las diversas personas puedan acceder al arte y la cultura? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué sería importante que todo el mundo tenga acceso al arte o a distintos artes? Yo creo que independientemente de los foros, las expresiones artísticas se encuentran, ¿no? Es decir, lo podemos ver cualquier persona que, no sé, pienso yo, ¿no? Yo desde chiquitos, mi hija, mi hijo, les cantaba, ¿no? Entonces ahí hay una expresión artística. O sea, debemos tener ese contacto porque ella es parte incluso de la misma sociedad humana. Este tipo de expresiones lo podemos ver en absolutamente todas partes: la música, el teatro, la literatura, lo que llaman artesanías, que también tendríamos que discutir al respecto, ¿no? ¿Por qué llamar artesanía y arte? Hacer esta distinción en ese sentido, que me parece que es, pues también es una trampita, ¿no? Entonces, es importante porque es parte de la formación y es parte de lo que todas las personas tenemos, y el no hacerlo también implica un tema de discriminación, que eso es justamente lo que me di cuenta a través de hacer la investigación. Acabé haciendo 2 tesis en una sola tesis porque trabajé 2 instrumentos. Trabajé un instrumento con la población de la ciudad de Morelia, hice 399 encuestas, además fue la pandemia y tocó hacerlas en línea, fue todo un rollo. E hice otra serie de encuestas a las direcciones de los departamentos de cultura del estado de Michoacán y y en la dependencia de la Secretaría de Cultura de Morelia. Y fue muy interesante porque, digo, bueno, siempre que haces un instrumento, después lo ves y dices, bueno, tiene ciertas fallas que yo corregiría este instrumento. Sin embargo, había una respuesta, y lo hice a través de escala de Likert, y entonces utilicé 5 niveles, y entonces estos 5 niveles, el nivel central, que es ni de acuerdo ni desacuerdo, ¿no? Fue la respuesta más común. Entonces decía, bueno, ¿por qué la gente está respondiendo eso, ¿no? Entonces, pues trataba con algunas personas hacer una indagación mucho más profunda, y llegué a 3 respuestas. Una era porque pues nos desconocían, ¿no? O sea, desconocían acerca de la oferta que existía, les daba pena contestar, o simplemente como que no tenían mucha claridad, ¿no?, respecto a eso. Entonces yo me doy cuenta, dentro de los porcentajes que salen, que no se consideran como tan relevantes, encuentro un 30%, no se considera relevante a comparación de otros ítems que se analizaron, ¿no? Pero 2 de ellos que a mí me pareció muy, muy fuerte fue, uno, que las personas no accedían o no iban al teatro, o no iban a la plaza, a la obra o bla, 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 porque sentían que no pertenecían a ese espacio, que iban a ser discriminadas o discriminados, ¿no? Y otra más porque los espacios, la infraestructura no estaba lista o no estaba hecha para personas con algún tipo de discapacidad. De ahí, bueno, ya esas son las que en menor porcentaje tuvieron, pero de ahí también había otras como el desplazamiento y el acceso económico. La Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no?, que también es un organismo internacional y sabemos toda la trampa que hay en eso, pero basándonos como en esta estructura, dice que debemos tener, que con todos los derechos deben contar con accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, disponibilidad e idoneidad. Entonces, de ahí pues surge un montón de cosas. Dices, bueno, realmente es accesible, ¿no? Pero la accesibilidad no solo es accesibilidad, ahí está el evento, ¿no? Porque si yo vivo, pensemos, vivo en el Pedregal, ¿no?, pero el evento va a ser aquí en la UABS, ¿qué tantas personas realmente tienen la posibilidad de venir, ¿no? Por lo que implica el tiempo, porque el gasto, cuando sales de casa siempre hay otro tipo de gastos que
que no son solamente el transporte público. Si eres familia de 4 o 5, ¿cuánto te va a costar desplazarte para un evento? Entonces también había otro aspecto ahí. La mayor parte de los bienes culturales están centralizados, ¿no? Casi todo se hace en el centro y entonces se olvidan de las periferias. Y no solo eso, es qué tipo de selección se hace, ¿no? ¿Qué curaduría se hace de acuerdo a la cartelera, ¿no? Hay un estigma muy fuerte con respecto a cierto tipo de expresiones artísticas, ¿no? Voy a omitir el cultural porque, bueno, ya iría hacia la visión más amplia, ¿no? Artísticas, ¿no? ¿Qué se está eligiendo y qué no? Y hay una discriminación, ¿no? Yo, últimamente, por ejemplo, ¿no? Toda la gente sigue el reggaetón y entonces es gente que no tiene cultura, es gente sin educación, a ver. Pero entonces, tú llegas a un lugar, por ejemplo, hace poco fue, creo que el año pasado, en la sala de conciertos de la Escuela de Música, pusieron un anuncio que después borraron, que decía que se recomendaba, ¿no? De acuerdo al reglamento, que no accedieran a la sala de conciertos con chanclas y shorts, ¿no? Espérate, ¿no? O sea, como, ¿por qué no podríamos acceder? O sea, yo la última vez que fui en traje de baño, venía de la playa en chanclas, de verdad, ¿no? Pero a mí no me dijeron nada y no me vieron diferente. ¿Por qué? Porque traigo el pelo rojo y estoy blanquita. O sea, ¿de qué se trata? Y es que hay un tema de discriminación bien rudo y no nos damos cuenta las personas, ¿no? De discriminación. De discriminación. Entonces, ¿tú piensas que la discriminación es un factor que juega en contra del acceso diverso a los bienes culturales? Por supuesto. Y además es interesante que ahorita que estabas hablando de la centralización y de los eventos y todo esto, ¿cómo no están tomando en cuenta las personas que no tienen la forma de transportarse desde las periferias, que no tienen, pues en sí, el conocimiento de lo que está pasando ahí? Diversos factores, ¿no? Entonces, no es algo que se diga abiertamente, no es que estén diciendo, no queremos que vayan estas personas, pero el hecho de que lo hagan en un lugar al que no pueden llegar fácilmente otras personas es una clase de discriminación, pero ¿qué clase de discriminación? ¿Cómo le llamarías a eso? Sí, bueno, es justamente lo que estoy trabajando ahorita en el tema del doctorado, que es esta variable que estoy tratando de desarrollar, que es la discriminación tácita, ¿no? Que son todas estas discriminaciones implícitas que todas las personas hacemos, absolutamente todas las personas hacemos y que no nos damos cuenta, ¿no? Porque a través de los años, a través de las generaciones, nos han enseñado cierta forma, ¿no? Y entonces se genera una reacción, ¿no? Hay un autor que se llama Michael Polanyi que habla acerca del conocimiento tácito. Y entonces observa unos experimentos, unos psicólogos donde ponen unas personas a ver ciertas imágenes y cada cierta cantidad de imágenes les envían una descarga eléctrica y entonces al cabo de un tiempo las personas empiezan a prevenir, a reaccionar previo a la descarga, pero no se dan cuenta, es decir, saben que viene, pero no saben de qué maneras saben que esa descarga va a venir, ¿no? Entonces ese conocimiento se vuelve tácito. Entonces, así mismo sucede con la educación en casa, la educación formal, informal, no formal, etcétera, ¿no? Vamos en nuestro entorno directo, pues cercano, en casa, con nuestras amistades, en la escuela, el mismo gobierno que se supone que debe regular también lo hace, ¿no? Y empiezan a hacer ciertas leyes que supuestamente, ¿no? Son para todas y todos y todes, pero es así, porque si realmente hubiera volvemos, ¿no? La disponibilidad, bla, 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 ¿no? De que se habla, entonces las personas realmente tendrían la posibilidad de acceder. Y sin embargo, ¿no? En algún momento lo platicamos que tenía unos vecinos que estaban afuera de la casa y se la pasaban rapeando y bueno, hasta muy noche, un día platicamos con ellos así de chavos, pues mañana es lunes, ¿no? Entonces, platicando acerca de una obra que iban a presentar en un teatro que tardó, no sé, 13 años en remodelarse y se robaron no sé cuánto, y la obra costaba 550 pesos el acceso, ¿no? Y es un teatro público, ¿no? Entonces,
Yo les decía que sí iría y decían, no, pues es que no. Pero, y me pregunta este hecho, ¿sabes por qué no? ¿Por qué cobran esa cantidad de dinero? Y yo decía, pues, no, ¿por qué? Me dice, porque para que gente como tú y yo, que no vamos a saber apreciar ese tipo de cosas, no vayamos. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es decir, ahí está, la gente puede ir, pero ¿puede pagarlo? Es decir, o sea, hay un montón de cosas ahí turbulentas que se van moviendo. Entonces, me parece que no, que el acceso diverso no está, e incluso como regresando a una de las preguntas que me haces al inicio, respecto a las políticas públicas culturales, creo que la última que se hizo fue con los nacionalismos mexicanos, ¿no? Cuando se viene la unificación, ¿no? Se busca unificar y empiezan a crearse, porque son creados, ¿no? Los bailes tradicionales y todo esto se creó tradicionales, ¿no? Y empezamos con esta imagen, ¿no? Que sale al exterior gracias a la época del cine mexicano, ¿no? De la China poblana y el charro y todo eso. Esos símbolos fueron creados, ¿no? Y entonces, en realidad, una política pública de cultura, esa fue la última, porque pues para hacer una política pública de cultura, primero se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer todo un proceso, se tiene que detectar cuál es la necesidad de la población. Discúlpame, pero que yo sepa, eso hace muchísimo que no se hace, ¿no? Y ni siquiera sería, no, o sea, la evaluación de las políticas. Tú te metes a buscar evaluación de política cultural y cuando ves en el Coneval lo que dice abajo, dice, no había suficiente presupuesto para evaluar. Eso es lo que está literal escrito, ¿no? Y dices, y luego, ¿cómo voy a saber que lo que se está ofreciendo realmente está teniendo un beneficio en la sociedad? ¿Y por qué crees que no están implementando políticas públicas culturales? Porque no les interesa, porque no hay un interés. A mí me parece que mientras las personas nos encontremos más enajenadas, ¿no? Mayor posibilidad hay de manipulación. Porque ¿de quién está en mano entonces la cultura si el Estado no está interviniendo? Entonces, ¿quién la gestiona? Pues a mí me parece que no interviene, pero esa no intervención es como la omisión, ¿no? O sea, palabra, obra y omisión. Y lo deja en las manos de alguien. De grupos de poder, ¿no? O sea, esa es parte de lo que yo observaba muchísimo ahí en Morelia, era eso, ¿no? Quiénes elegían, quiénes estaban en los puestos de cultura, quiénes eran sus amistades, es decir, o sea, hasta rentan uno de los recintos que se llama el Museo Clavijero ahora, Centro Cultural Clavijero, que antes era Palacio Clavijero, ¿no? Y ahora es el Centro Cultural Clavijero y es un museo precioso, y lo rentan para bodas y para eventos, ¿no? O sea que posiblemente esa discriminación tácita no sea accidental, ¿no? Pues no, o sea, yo creo que la discriminación tácita definitivamente creo yo que tiene que ver más y que se observa más en este ejemplo que te platico de este chico donde dice yo no pertenezco ahí, y no pertenece ahí porque toda su vida le han dicho que no pertenece ahí, que la música que tocaba Bach o Beethoven o quien sea, eso no es el tipo de música que debe escuchar, ¿no? Entonces ellos tienen que escuchar otro tipo de música porque esa música no, o sea, es un símbolo, ¿no? Simbólicamente no pertenezco ahí. Porque lo otro es bastante explícito, o sea, la verdad es que el hecho de que existan estos cotos de poder en el arte es muy explícito. O sea, a mí me tocó esa experiencia, me tocó ser la modelo de arte, y luego cuando me volví cantante, que me trataran diferente, porque entonces ya era cantante, entonces yo pasé de ser de una jerarquía de servicio a ser de una jerarquía de, ahora eres artista, todo se vale. Y eso está muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea, es necesario que alguien te legitime en ese grupo de poder para que tú puedas pertenecer a ello. Y esos grupos de poder son los que finalmente controlan lo que existe en el arte. Yo no digo que no existan otras expresiones, ¿no? Pues yo no sé si llamarle resistiendo, porque no me parece que resistan, sino que hacen y permanecen y buscan los demás espacios. Pero sí creo que desafortunadamente los recursos, muy pocos recursos que existen en materia cultural, ¿no? Recursos culturales, porque así les llaman, no les dicen de arte, sino culturales, se van
no realmente a las personas que podrían tener un impacto en la sociedad, ¿no? Sino que se sigue pensando que el recurso cultural debe ser para los artistas, para quienes ejecutan el arte, y no para las personas. Y ese es el gran error, que las políticas públicas de cultura son para las personas que la disfruten, para la sociedad, no para los artistas. Eso va a venir. O sea, si finalmente llega a las personas, también las y los artistas van a tener ese beneficio económico que finalmente pues, se requiere, ¿no? Porque tampoco es, o sea, eso del amor al arte, pues no. O sea que, al final de cuentas, lo único que le interesaría al Estado es tener a los artistas contentos. No les interesa que toda la gente tenga acceso al arte, sino solo algunas personas. Claro, porque finalmente la contabilización que hacen ni siquiera es una contabilización efectiva, ¿no? O sea, muchas veces cuando hay eventos en plazas, lo único que hacen es llevar una cliquera calculando, ¿no? O hay otro tipo de mecanismos donde dicen, bueno, esta plaza mide tanto, caben tantas personas por metro cuadrado, y hacen un estimado de cuántas personas asistieron, ¿no? Pero en realidad eso no sirve de nada, porque a mí de qué me sirve que la gente asista. O sea, yo lo que necesito saber es si realmente eso impactó en su vida, ¿no? Y eso no se puede saber pues de la noche para la mañana, eso se conoce a largo plazo. Tengo un gran amigo y compañero ahí del Instituto de Investigaciones Económicas, donde hice mi maestría, le hice el doctorado, y él desarrolló un índice para poder medir esto. Un índice, se llama índice NIF, y él desarrolló un índice, y entonces puede ver cuál es el beneficio y en el tiempo, ¿no? que ha causado X actividad cultural, y ahí es esa actividad cultural porque no solo es en el arte, sino también charlas, exposiciones, todo es un poco más amplio. Entonces eso también falta, pero para hacer eso se necesita recursos, y nunca hay recursos para cultura. Entonces, ¿cómo es que compaginas pues tu vocación artística con tu vocación académica? ¿Qué fue primero? ¿Y cómo fue que una cosa te llevó a la otra? ¿Cuál te llevó a cuál? O sea, obviamente hay una relación, pero platícanos cómo llegas a un poco la historia de todos los temas que estás trabajando que tienen que ver con el arte que llevas y con tu necesidad de expresarte. Híjole, voy a tratar de hacer un resumen porque es largo. Vengo de una familia, mi papá era médico, mi mamá ama de casa, se casaron pues jóvenes, ¿no? Como en esos tiempos, que era más común, bueno, todavía, pero en aquellos tiempos más común. Mi mamá tenía 18 años, mi papá tenía 24 años, mi papá le gustaba mucho el arte, siempre nos inculcó el arte. En el 95, cuando yo tenía 10 años, fallece. Para ese entonces vivíamos en Uruapan, nos mudamos a Morelia porque mi hermano quería estudiar música. Unos años antes, desde los 8 más o menos, yo empecé a cantar y mi hermano tocó la guitarra. Y porque mi padre nos impulsaba a hacerlo, ¿no? Y en los 50 años de nuestros abuelos, en el 94, nos presentamos ante la familia y como fue muy bonito. Bueno, ya en el 95 llegamos a Morelia, yo intento entrar a los niños cantores de Morelia, me dicen que no sirvo para cantar, así con esas palabras, dejo de cantar, no volví a cantar. Pero siempre me fui a la danza, estudié muchos años danza, estudié la mitad de la carrera de danza, me embaracé a los 18 y medio, madre soltera, tengo a mi hijo, a los 4 meses voy para otra vez entrar a danza, no había acabado la prepa, estoy sola, ¿qué hago? Me meto a estudiar mercadotecnia, tengo otra pareja, me embarazo a los 24 años, quedo sola otra vez, ahora con 2 criaturas, y ya ahí trabajando como mercadóloga, conozco a un gran hombre, nos juntamos, cumplo 30 años, tenía dinero, tenía todo eso que nos plantean, ¿no? La casa, el coche, el perro, la familia, todo eso lo tenía, pero era infeliz, muy infeliz, y no sabía por qué era tan infeliz y realmente
pues tenía todo eso que me habían dicho que tenía que tener para ser feliz. Uh-huh. Y curiosamente regresa un amigo que está a Morelia y va con la guitarra y canto y empiezo a sentir como algo, ¿no? Digo, ¿pero qué es esto? ¿No? Voy a una jam que hicieron y empiezo a cantar a los 30 años y me doy cuenta que eso es lo que necesitaba en mi vida. Y entonces, de ahí digo, bueno, empiezo a observar más las condiciones, empiezo a hacer autogestión desde lo que yo conocía del marketing, sobre el arte con mis amistades, con mi banda. Hago una banda con un amigo de la familia, desde que me conoce desde los 10 años, 11 que llegué a Morelia, uh-huh. Ni sabía que cantaba. Nos va súper bien, 2 años estuvimos, sacamos un disco fabuloso, luego ya termina eso y con mi hermano también retomamos el proyecto, bla, 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 pero me doy cuenta justamente de eso, ¿no? De que la cuestión laboral en los artistas está muy, muy amolada, ¿no? Cuánta gente que no tiene seguro, que se muere en situaciones deplorables porque no tienen ningún tipo de seguridad social, ¿no? Y que son personas increíbles, maravillosas. Y dices, bueno, ¿de qué manera? Y entonces digo, bueno, tengo que hacer algo. Y entonces, bueno, quería estudiar una maestría porque me llamó la atención políticas culturales y acabo yendo ahí al Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Michoacana, donde había hecho mi servicio social, platico con el que había sido como mi responsable, mi tutor, y me recomienda, me dice, mañana cierra la convocatoria de la maestría. Entro a ello, hago esto, acabo haciendo una política pública de cultura para la ciudad de Morelia, que es escalable y transformable, que bueno, ahí está en papel, como todas las tesis. Y después digo, bueno, me doy cuenta que el tema es la discriminación. Entonces quiero hacer un índice, porque esta es una escuela que pues, se trabaja mucho desde la economía, ¿no? Y llego acá y es otro mundo, ¿no? Y entonces empiezo a decir, bueno, espérate, pero ¿qué es el tema? Es la discriminación. Y toda la vida, ¿no? Me voy dando cuenta de todas las discriminaciones que he vivido por mis condiciones de vida, ¿no? Por ser huérfana de padre, por ser mujer, por ser madre soltera, por modelar desnuda, por mi libertad sexual, por muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y cómo eso ha afectado a mis crías, cómo eso ha afectado a mi esposo, cómo eso afecta, cómo se va deshaciendo y cómo va llegando a todas partes. Y me di cuenta que en realidad muchas de las cosas que yo había querido hacer no las hacía porque sentía miedo por un lado, pero también porque había una restricción. O sea, para yo poder estudiar fue bien complicado. Yo tenía que estudiar y trabajar. Y trabajaba, o sea, yo haciendo memoria, no sé cómo hacía para dormir 3 horas diarias y llegar y darle chicha a mi niño y luego irme a trabajar y luego irme a estudiar y así, ¿no? Es un ciclo porque no existen las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Para alcanzar lo que yo quería hacer. Entonces, pues la verdad es que dentro de mi privilegio, pues la pasé leve, ¿no? Pero eso es lo que nos sucede a todas las personas, ¿no? Nos venden una idea, creo que te decía, pues si yo tenía ya la casa, el coche, el perro, el marido, los hijos, ¿y por qué no soy feliz, no? Porque tiene que ver muchísimo con el poder alcanzar esta sensación de plenitud que nos cuesta trabajo alcanzar porque tenemos muchas veces un miedo oculto y no nos atrevemos a tomar estas libertades que supuestamente son inherentes a las y los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en 3 partes está, ¿no? O sea, desde lo interior, desde cómo nacemos y las capacidades que tenemos para desarrollar, desde el entorno en el que crecemos y estas discriminaciones implícitas que se están metiendo y desde el gobierno que supuestamente regula esto y que en realidad hay muchísimos huecos que no permiten que podamos tomar o decidir tomarlas o no, simplemente no se puede, ¿no? Entonces ahí llego al tema de investigación del doctorado, que tiene que ver, manejo 3 variables, que sería la discriminación tácita, la libertad cultural y la vida buena, ¿no? Que sería como esta posibilidad de sentir tranquilidad, plenitud, etcétera. Ya me estoy alargando mucho. No, está bien. Es interesante porque la investigación que estás realizando
como parte de tu doctorado, es algo que nace de tus inquietudes profundas es algo muy personal. No es como alguna vez se ha dicho que la investigación tiene que ser totalmente objetiva, guiño, guiño, y que no puede tener nada que ver con lo que nosotros queremos, deseamos, pensamos, soñamos. Y es bastante encomiable el hecho de que compartas con nosotros todo eso y que podemos entender por dónde va tu trabajo, tu interés, y en general también eso nos da una pista de quién eres tú como artista y como intelectual también, pues. Entonces, es porque estamos haciendo labor intelectual en el posgrado. Y pues yo creo que algo más que quieras agregar ya para cerrar, porque tenemos clase ahorita. Sí, ya sé. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que se haya concretado la entrevista y nada, pues ahí seguiré a ver si lo logro. Estoy seguro de que sí, me gustó mucho la plática. Un gusto platicar contigo como siempre. Creo que fue una excelente entrevista. Y bueno, a todas y a todos quienes nos siguen por radio y por redes sociales, les agradezco mucho. Si les gustó este video, por favor compartan Ad Infinitum, denos like en la página. Muchísimas gracias. Yo fui Jorge Peredo, de parte de Responsabilidad Social Universitaria. Agradecimientos y... Gracias. Esto fue Voces por la Sustentabilidad.